Ahora bien. Ahora sí. Ok, pues empezamos. Es la tercera clase. No, la cuarta ya. Uf, qué despiste el mío. Entonces, vamos a hablar del equilibrio entre cuánto tiene que ser nuestro esfuerzo y la confianza en Hashem. Entonces he encontrado una frase entre los comentarios del libro donde decía, trabaja como si todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios. Y la verdad es que me pareció un buen resumen de actitud frente a la vida, porque en realidad es una regla de oro, es decir, puedes confiar completamente en Hashem, pero como vamos a ver luego, Hashem da bendición en lo que haces. Entonces es un mundo de acción. Y entonces tienes que trabajar y tener un mundo de acción, vivir en un mundo de acción actuando. Entonces es la gran tensión de nuestra vida, ¿no? Si trabajo mucho, ¿eso significa que no confío en él? O si Dios provee, ¿por qué tengo que esforzarme, no? Entonces ese equilibrio, cuánto esfuerzo, cuánta confianza y por qué las dos son necesarias y cómo no caer en el extremo de ninguno de ellos es lo que vamos a ver en esta clase. También vamos a ver cómo elegir un trabajo que esté hecho para ti y que puedas sacar todo el mayor valor de todos los dones que Dios te ha dado y que te permita llegar a realizar tu misión. Y vamos a ver una gran pregunta que Pacuda, la verdad, Rabenu, creo que es la primera vez que alguien se atreve a responder tan bien sobre por qué los justos sufren y por qué los malvados disfrutan esta vida, ¿no? Malvados entre comillas. Em, entonces, es el capítulo 3, está en las páginas del 80 más o menos hasta 120 más o menos, 100, 120. Entonces, es esas 40 páginas que vamos a ver hoy. Entonces, ok. Todo viene de Dios con distinta visibilidad. Hay dos maneras que Dios manifiesta en nuestra realidad. Una es directamente por el decreto del Creador y otra es a través de causas o intermediarios. Algunas de esas causas son cercanas y otras lejanas. Algunas son visibles y otras están ocultas. Entonces, ambos modos son Dios. La diferencia está en cuanto que se ve su mano detrás del resultado o no. Entonces, por ejemplo, he traído aquí ejemplos que da. Cuando Dios se ve claramente que es un decreto, es por ejemplo cuando tienes una herencia inesperada o cuando encuentras un tesoro o el mismo maná en el desierto, es el pan del cielo, ¿no? Cae del cielo. No hay esfuerzo claro de nuestra parte detrás, aunque sí que había un esfuerzo de ir a buscar el maná. Pero todo el mundo reconoce, wow, esto es de Dios, esto te ha caído de Hashem, ¿no? Y cuando Dios se oculta detrás de causas es cuando utiliza la naturaleza, ¿no? Es el pan de la tierra, el arar, el sembrar, el hornear, en la época es lo que hablaba, es el ir a trabajar, el hacer tus horas y tu esfuerzo. Es tu sueldo del mes, es el negocio que crece. Parece mío, ¿no? Pero Dios sigue siendo la fuente, solo que se oculta tras mi esfuerzo. Y esas son esas causas intermediarias. Por ejemplo, él hablaba que, bueno, hasta el maná requería esfuerzo, como os decía, aunque el maná era de origen celestial, requería también la intervención del hombre. Esto nos enseña y nos entrena a percibir que la intervención humana no es más que un procedimiento que Dios inscribió en el mundo material. El éxito requiere esfuerzo
El mismo principio se aplica al pan de la tierra. Aunque exija mucho más trabajo del hombre, Dios sigue siendo el que bendice nuestros esfuerzos. Esto está escrito en las Likutei Sijot, son las conversaciones, digamos, hasídicas, digamos, de Chabad, y está en el volumen 16. Entonces, la gran enseñanza es que aunque trabajemos, el resultado es exclusivamente obra de Hashem. Y como os decía antes, en Génesis, en el Deuteronomio, se dice, y Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Si no haces, es muy difícil de bajar la bendición. Entonces, el esfuerzo es nuestro y también por eso Hashem nos pide que hagamos ese esfuerzo, pero la bendición es de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, Todo ok. perfecto. Me está encantando. Entonces, en el capítulo 3 da el ejemplo del pozo para explicar las causas, esas causas o intermediarios para que esa verajá llegue, ¿no? Entonces habla de sacar agua de un pozo con una polea, una cuerda y un animal, ¿ok? Entonces, como dice Impacuda, dice, si un accidente le ocurriera a una de estas causas, al animal, a la cuerda, a la polea, el objetivo de sacar agua no se alcanzaría. Así con todas las acciones, no se concretan por la acción del hombre, sino por el decreto de Dios, porque Él dispuso esas causas por las cuales se realiza el sacar el agua. Eso es muy importante entenderlo, es que toda la cadena de causas, desde la causa más cercana, que es el balde, hasta la más lejana, que es el hombre que prepara todo el sistema y que está con el animal al final, Dios cuenta cada eslabón, cada uno está contado, cada eslabón, cada kelí para que la bendición de la Parnasá baje está diseñada por Hashem. Si falta una sola, si una sola causa falla, el resultado no llega. Y Dios es quien organiza todas las causas necesarias y quien dice si va a funcionar o no va a funcionar. La conclusión, mis esfuerzos son una causa entre muchas. Entonces, solo Dios decide si llegarán a buen término. Entonces, son muy necesarios nuestro esfuerzo, como lo hemos visto. Solo Dios trae la verajá a quien hace, no a quien espera. Pero hay que también saber que tu esfuerzo es una causa más. ¿Ok? Entonces, hay una frase de Jeremías que me gustó, que está puesta en el libro, que es grande en el designio, digamos, en el decreto, y soberano en su ejecución. Es decir, Hashem es el que designa si te va a salir o no te va a salir, y es el que es soberano en que tú lo ejecutes de bien, de buena manera. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo hago un rezo es, por ejemplo, con la boda ahora de Ada, ayúdame a ejecutarlo bien. Ayer, por ejemplo, me está costando bastante con la berberisca porque tiene que ser pequeña, pero no lo puedo hacer en casa y tal. Y entonces ayer pedí a Hashem, ayúdame a poderlo ejecutar de manera a que salga bien. Porque él te ayuda, Él es soberano en su ejecución. Me encanta a mí eso, porque es como si siempre tienes un jefe que te puede ayudar a ver por dónde tienes que ir, cómo lo tienes que ejecutar, porque muchas veces nos sentimos, yo, por ejemplo, cuando he llevado mucha gente del pozo y tal, muchas veces decían, yo sola no puedo, no sé si mis decisiones son las correctas, si lo que estoy haciendo lleva a buen término, ¿no? Y me remitía mucho, mucho a Hashem para poder dirigir bien, sobre todo cuando es dirigir a personal. Ayuda mucho, mucho a Hashem el remitirte a Él
también para educar, porque es una manera de ejecutar un liderazgo. Entonces, todos los liderazgos están bajo su soberanía y eso ahí tenéis el mayor socio para llegar al éxito. A mí, yo creo que el 99, o sea, el 100% de todos los éxitos que he tenido han sido porque antes me remití a Hashem. Yo creo que si no, no hubiese conseguido las cosas que conseguí en mi vida, sin duda, pues me hubiese equivocado. Sigo. Como Dios pide que nos esforcemos, o sea, cómo y cuándo nos pide que trabajemos, ¿no? Entonces, Pacuda dice, Dios le hace sentir al hombre la necesidad y la falta de lo que necesita. Por eso tenemos un Yetzer Hara, porque tenemos la parte de hacer, la parte de necesito algo y le ordena buscarlo por los medios que él dispuso para ello, que son todas las causas que hemos visto, pero solo en los modos y en los tiempos determinados. Es decir, él te enseña cuáles son los modos y cuáles son los tiempos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo entendéis esa frase? De los modos. Sí, digamos que hay trabajos que son permitidos y trabajos que no están permitidos. Por ejemplo, uno de los modos o los medios que no te deja es robar. Mm, Otro de los tiempos que no te deja es en Shabbat. ok. Entonces, si sigues unas leyes que son unas leyes de cómo y cuándo, te ayuda a que puedas tener más éxito. Y es verdad que cuando dejas reposar en Shabbat, em, a la larga, por muchas otras variantes, te llegará la veraja. En muchos casos, por ejemplo, yo tenía un amigo inglés que tenía una joyería y que decía, no sé cómo hago, pero tengo que cerrar en Shabbat, ¿no? Y al final, una vez en Shabbat, vino alguien que vio que estaba cerrada, y que era un judío de Anvers muy conocido en el mundo de los diamantes. Y vino y le compró, le hizo un traspaso por la tienda muchísimo Wow. mayor que todo lo que hubiese vendido todos los Shabbats juntos. Entonces, claro, son cosas, ¿por qué? Porque Dios tiene los medios para hacer lo que Él quiera, ¿no? O sea, para mandarte una parnasá, como dijimos al principio, por decreto, ¿no? Entonces, Sí, son de las que te sorprenden y te sorprenden bien, porque no te las esperas y llegan además cuando más necesitas, o sea que está muy bien. Entonces, ¿cómo y cuándo Hashem enseña a trabajar? Creando primero la necesidad. Si no tuviésemos la necesidad gracias a nuestro Yetzer Hara, diríamos, no me tengo que mover, no necesito nada, no me muevo. ujú, Eh, por los medios, que son las leyes de qué es kosher y qué no es kosher, cuáles son las causas que él pone, y los modos, esas causas, esos kelim que necesitamos, y solo en los tiempos permitidos por la Torah. Entonces, hay un comentario en el libro de Nedar Bakodesh que dice, trabajar con diligencia, pero confiando que es Dios quien guía las decisiones. Eso es lo que os decía al principio, ¿no? O sea que muy importante y también cuando tengamos dudas, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo no hacer esto? El hecho de remitirte a Shem para que te guíe en tomar las decisiones adecuadas es lo mejor. Ok, entonces con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, creamos el recipiente de la bendición. Por un lado, el sustento del hombre se determina, aquí vamos
am, a ver, siempre ha sido un problema de tal, un dilema, ¿no? Se dice que en Rosh Hashanah y Yom Kippur, y en realidad al final de Sukkot, la última noche, es cuando se sella cuál es la parnasá que vas a tener todo el año. Pero, por otro lado, el hombre es juzgado cada día. Está escrito en Tratado de Rosh Hashanah. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que al final, cuando me dicen durante las fiestas de Tishri o cada día, ¿no? Entonces, hay una respuesta hasídica muy buena que de Tzemach Tzedek, el Admor Tzemach Tzedek, que dice, en Rosh Hashanah, Dios decide la cantidad de bendición para cada persona. Pero esa bendición existe primero en forma espiritual. ¿Os acordáis la segunda clase? Que la bendición está arriba para ti, pero es a nosotros saber bajarla con el bitajón. ¿Os acordáis? Entonces se queda en el mundo espiritual. Y cada día hay un nuevo juicio y se decide si esa bendición se materializa aquí abajo y cómo se materializa. Porque a veces sale como parnasá, pero a veces puede salir como parte física del cuerpo, puede salir de otras maneras, ¿no? Al hacer nuestra parte material, al trabajar, le damos a esa bendición espiritual de arriba un vestido físico para que se pueda manifestar. ¿Qué quiere decir? Hacemos lo de la campana, bajamos esa baraja que se queda arriba. Entonces, si por ejemplo Hashem ve que hemos perdido nuestro tiempo durante el día, esa noche estaremos juzgados por pérdida de tiempo y igual la verajá de Parnasá que teníamos que bajar no llega. Con lo cual, por ejemplo, para nosotras las mujeres que tenemos el tiempo dentro, es más fácil. Pero, por ejemplo, para los hombres, yo, por ejemplo, lo veo con mi marido, le ayudo mucho a que pueda concretizar y utilizar lo máximo que puede de su tiempo, porque se puede perder, se puede nosotras mismas, ¿no? Yo hay veces que digo, ay Dios mío, ya me he metido en el Instagram y aquí estoy viendo muchas cosas que estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Ya llega un momento donde lo pierdes, ¿no? Entonces, em, esta frase del Baal Shem Tov creo que es algo que deberíamos guardar con nosotros, ponerlo así en grande. Descarga sobre Dios tu carga, dale todos tus problemas, todas tus preocupaciones y Él te dará los recipientes para tu éxito. Amén. Es muy, muy, muy bonita. Esta se debería Imprimir en grande. escribir en grande. Ok, entonces, hay el tzadik, el justo, que está exento del esfuerzo, ¿no? Que le llega el dinero por sí solo. Hay, por ejemplo, hay un justo hoy en día que se puede criticar, se puede decir de todo, pero la verdad es que todo el mundo está ayudando a mucha gente, se llama Yanuka. Y es increíble la cantidad de donaciones que recibe sin que él pida nada, sus discípulos que lo piden para él. Y ahí es donde ves que el justo, por ejemplo, el Rebe, ¿no? Que pudo comprar la casa en Brooklyn, y él siempre se lo decía porque los shluchim, cuando van a un nuevo país, van una mano delante, otra detrás, ¿no? Y cómo se arreglan para tener donaciones y hacer Jabbats inmensos y recibir a 500 personas para Pesach. Para mí sigue siendo Alucinante. alucinante, o sea, no puede Alucinante. Son ser. increíbles. Y yo tengo, por ejemplo,
Y con alegría siempre, siempre, Sí, impresionante. con una alegría increíble, sí, con un bitajón impresionante. Yo tengo una rabanit de Kfar Shmayao que se llama Toby y yo me acuerdo que había veces que ellos no llegaban a final de mes y era Purim y en Purim recibían, pero no exagero, o sea, 400 personas, no son Chabad, pero como si lo fueran. Y, y 2 o 3 días antes me decían, no sé cómo vamos a hacer, pero bueno, yo sigo. Y en esos 2 días recibían donativos de la gente para poder comprar carne para 400 personas, abrir su casa, todo. Todas las casas que tenían eran regalos de diferentes personas para que pudiesen vivir. Bueno, todo les llegaba así. Era bastante impresionante ver. Con lo cual, ejemplos hay, ¿no? El problema es que si nosotros podemos llegar a ser Benoni, ya será mucho, ¿no? O sea, el justo es algo muy, muy reservado para muy pocas personas. Ujú, Entonces, en el capítulo 3 está escrito, si el hombre es firme en el servicio de Dios, si se confía en él en los asuntos de la Torah y del mundo, si se aparta de los rasgos malos y aspira a las cualidades nobles, si no se deja seducir por los placeres del mundo, bueno, como veis, son muchos sí, entonces será liberado de la necesidad de fatigarse buscando los medios de su subsistencia. Su parnasá le llegará sin esfuerzo ni fatiga según su necesidad. Es un proverbio. El Eterno no dejará morir de hambre el alma del justo, ¿no? Entonces, aquí hay dos tipos de judíos, como dice Pacuda. El judío anclado en el mundo y el judío trascendente. Los hijos de Jacob eran pastores y utilizaban ser pastores para alejarse de las tentaciones, pero necesitaban establecer canales naturales para las bendiciones y vivían según los parámetros del mundo. Y como ellos, casi todos los tzadikim en realidad, porque Rashi hacía viñedos, con lo cual en realidad hasta los mayores tzadik prefieren anclarse en el mundo, prefieren que el poder tener un oficio, o al menos antes no, que era la buena manera de hacerlo, para poder, primero para poder entender mejor a las personas y segundo para poder dejar que la parnasá pudiese llegar por canales naturales. Y luego hay el judío trascendente, ¿no? Como Yosef en Egipto, que era virrey y al mismo tiempo entregado a Dios. Vive en el mundo, pero como por encima. Necesita canales naturales, confía en Dios directamente, no los necesita, ¿no? Es como que confiaba totalmente en Dios. Y curioso porque trae el ejemplo de Yosef de Egipto, en Egipto, porque si os acordáis, durante un momento no confió en Hashem, confió en que Hashem le había mandado a una causa intermedia que era este señor y pensó, no me acuerdo cómo se llamaba, era un señor que hacía como vasijas y tal, y que pensaba que le iba a salvar, ¿no? Que iba a hablar con el rey y le iba a salvar y se tuvo que quedar 13 años más. Pero en realidad lo he querido poner allí. ¿Por qué? Porque en muchos... Perdona, Judith, pero este señor es el que le interpretó los primeros sueños. Exactamente, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, sí, no me acuerdo, pero era el del vino y el del pan, ¿no? Exacto, De el los tres panes y lo panadero, del vino. eso es, sí. Ah, ok. Y entonces fió de él y no de Hashem que a través de él le Eh, ayudase. sí y no, porque por eso lo he puesto aquí, porque él tuvo un castigo de que se quedó 13 años más, porque
Hashem dijo que él no había creído completamente en Hashem que le iba a salvar, ¿ok? Y se quedó 13 años a esperar en la cárcel, después de pedírselo. Pero hay comentarios que están escritos en el libro que fueron muy interesantes, por eso lo he puesto aquí, porque es un dilema, donde se dice que Yosef en realidad no pecó de nada, porque en realidad dijo, este hombre me lo ha mandado Hashem, es una causa intermedia, ¿entiendes? Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Entiendes? Ok, Entonces, ok. él pone esta, en el libro, creo que es la página 100 por allí, habla de ello, Pacuda, ¿no? ¿Hasta qué punto era un judío trascendente o un judío anclado en el mundo, ¿no? Es decir, hay dos tipos. Hay gente que realmente necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos kelim para sentir que, bueno, yo sé que Hashem me va a ayudar, pero vamos a poner muchos. Y hay otras personas que se remiten todo a Hashem y dejan que las cosas lleguen. Y hay esos dos tipos. Incluso nosotros podemos ser los dos según la época. ¿Sigo? ¿Sí? Sí, ¿Continúo? sí, sí. Sí, sí. Sí. Ok. Ok. A mí esta parte me pareció la más interesante. Es el final del capítulo. Ok. ¿Por qué sufren los justos, no? Porque entonces hay un problema en el bitajón. Si yo creo en Hashem y yo hago todo todo me tendría que ir muy bien, ¿no? Entonces, Pacuda da 5 posibles explicaciones, aunque él mismo dice que la razón profunda solo Dios la sabe, porque esta es la pregunta que ni Moshe pudo recibir contestación de Hashem, ¿no? Entonces dice, la primera es por una falta pasada, es la consecuencia de un pecado anterior que debe expiar. Mira, el justo paga en la tierra por sus pecados. Es un proverbio que trae Pacuda, ¿no? Para ilustrarlo. La segunda es que eh, se expían todos los problemas aquí, digamos, para una recompensa mayor en el mundo futuro. Es lo que el Talmud llama el sufrimiento del amor. Está puesto en Berajot, en el Tratado de Berajot. Es decir, como quiero mucho a mi pueblo, pues prefiero que sufra un poco en la tierra, un poco corto, un sufrimiento, para que su vida eterna esté llena de tranquilidad, ¿no? En Gan Eden. Ahí es donde dices, no nos quieras tanto. Exacto, que no soy MacGyver. Totalmente. Así que luego es para enseñar a los demás. Yo creo que esa es desgraciadamente, la más fuerte, ¿no? No. La más patente, ¿no? Aquí en Israel se ve mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, había un padre que había perdido a su mujer y sus 3 hijas y cómo hablaba de Hashem y cómo se recompuso y ahora se ha vuelto a casar 2 años después, es una persona, un rabino inglés, incluso ha escrito un libro, o cuando hemos visto am, todos los rehenes, como con todo lo que han sufrido y que han creído más en Hashem. Entonces, lo de enseñar a los demás para mí, para mostrar a los demás que siguen, no se rebelan frente a Hashem a pesar de ese sufrimiento, es bastante impresionante, sobre todo en nuestra generación. Em, Luego también hay tikkunim que hacemos, lo que hacen los tzadik por su generación, ¿no? Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, dice Isaías. Em,
y eso también es algo que se ha visto muy patente, ¿no? Por ejemplo, Baba Saleh era alguien que lo decía mucho, ¿no? Y que estaba... em, hay muchos tzadikim que les ha pasado eso, ¿no? Y la quinta es muy interesante. La quinta es algo que se les podría pasar a los Haredim, que se les podría pasar a muchos justos que no saben influir positivamente a su entorno. Por ejemplo, Elí, el sacerdote, era un gran sacerdote y sus hijos se comportaban fatal con la gente. Y en vez de ir y decirles, no os tenéis que comportar así, no dijo nada y les dejó hacer lo que quisieran. Pues por eso él tuvo que sufrir una gran pobreza, ¿no? Entonces dicen que cuando no influencias en bien a tu alrededor, pues recibes sufrimiento. Mm. Pero con todo eso, las cosas ocultas pertenecen a Hashem, al Eterno nuestro Dios. Y eso está escrito en Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 28. Seguimos, ya queda poquito. ¿Y por qué prosperan los malvados? Y entonces he puesto los malvados porque era la traducción que ponía del francés, no sé qué pone en el libro. Da 6 razones. Por una buena acción pasada, en depósito para un hijo justo. Dicen que muchas, antes hemos hablado que si tienes un decreto, ¿no? De una herencia inesperada o una herencia que te llega, es algo, pues un decreto. Y entonces puede ser que el abuelo o el padre o la madre o quien fuera, pues no fue justo, pero tuvo mucho dinero y es para pasarlo a sus nietos, por ejemplo. Para causar su caída, su prosperidad será la causa de su perdición. ¿Cómo? No, nada. Ah, la tercera es, hay gente que por la riqueza pues puede recibir, pues puede tener muchos problemas, ¿no? Es decir, Korah, por ejemplo, como era tan rico, era tan orgulloso. Si no hubiese sido tan rico, no fuera tan orgulloso. Y si no fuera tan orgulloso, no se lo hubiese comido la tierra. Entonces, a veces parece que prosperan, pero al final no es tan bueno. Por la paciencia de Hashem. mm, no fui a ver qué era el rey Menashe, pero, pero qué había hecho, qué había hecho de malo, no me acuerdo. Pero Mm. Hashem le mandó mucha riqueza porque sabía que se iba a arrepentir. Se iba a arrepentir y entonces se la mandó antes de tiempo, digamos. Por el mérito de un ancestro. Por ejemplo, yo estoy convencida que yo estoy aquí gracias al mérito de mi abuela. Y mi abuela se llamaba, yo me llamo como mi abuela, Rahma, y ella hizo la Aliyá en Natania hace 1960. ¿Tu abuela? Mi abuela, sí, No sabía. sí. ¿Y qué la pasó? La pasó algo malo, bien, aunque fuera una gran justa, era una tzadeket, es que le Ah, robaron todo lo que tenía. ay, Todo, ay, ay. todo, todo, todo. No llegó, o sea, le dieron una casa que no tenía nada que ver con lo que ella le habían vendido y el container desapareció. No. Entonces se tuvo que ir. Entonces ella no entendió por qué le pasó eso. Pues yo sí, y yo lo entiendo. Y es porque eso le pasó para que yo pudiese hacer su tikkun, porque estoy nombrada sobre ella. Wow. Entonces, yo creo que si ella no hubiese venido, no sé si yo estaría aquí.
Entonces, su mérito. Desde luego, ¿eh? Sí, impresionante. Desde luego, qué impresión. Además, Pelos de punta, no tenía ni idea. además, cada vez que me movía y me acercaba a Natania, yo hice muchas mudanzas. Cada vez que era la mudanza era su, ¿cómo se dice? Nájala. Increíble. Y como estoy nombrada sobre ella, yo me llamo Judith Rahma y los primeros años habían quitado Judith en mis papeles. Todo era Rahma, Rahma, Rahma. Era increíble. Increíble su presencia en toda mi alía. Wow. Y, y también para revelar a los verdaderos servidores, ¿no? Es decir, hay algunos que parecen malvados, pero son realmente buenos servidores. Entonces, los verdaderos justos, pues es esos equilibrios, ¿no? De unos por otros y solo esas cuentas las puede tener Dios, ¿no? Nuestra inteligencia es muy limitada y no podemos comprender plenamente las vías de Hashem. Luego, en el final del capítulo nos enseña qué oficio elegir y nos habla, por ejemplo, esto para mí es importante, ¿no? Es como habla de dos tipos de gente, ¿no? Los que son fuertes físicamente y los que tienen un cuerpo frágil, ¿no? Y suele estar compensado con una mente sencilla y una mente fuerte, ¿no? Y entonces dicen que, por lógica, no hay que elegir un trabajo que agote el cuerpo si tu cuerpo es frágil y al contrario, ¿no? Que puedes coger algo más físico si eres fuerte físicamente. Incluso dice, y se me olvidó añadirlo, que si haces un trabajo que es menor a lo que tú podrías hacer, es un pecado. Es decir, si tú eres inteligente y te pones a hacer algo muy simple, es algo que primero no va a traer tanta parnasa como debieras, porque en realidad es como esa pérdida de tiempo que hablábamos, ¿no? Es decir, tú puedes llegar con tus dones a algo superior y está visto como un pecado. ¿Ves? Wow. Dios graba en cada uno su don natural. Tienes tus capacidades, tienes tu misión, los pasos del hombre son dirigidos por Dios, está escrito en el Salmo 37, y estás aquí para hacer algo que solo tú puedes hacer, ¿no? Entonces, la analogía que utiliza es los animales, lo explica muy, muy bien. Y claro, tú lo ves, y si lo ves en los animales, dices, ¿y por qué? Con nosotros va a ser igual, ¿no? Se inscribió en el gato la caza de los ratones, en el halcón la captura de aves, en el ciervo la caza de serpientes y dotó al ave pescadora de pico largo y patas largas, al león de garras y colmillos, así también dispuso en cada ser humano una inclinación y un deseo por un oficio adaptado a su naturaleza. Y aquí me encantaría hablar de Laura, porque Laura durante mucho tiempo, jovencita, no sabía qué hacer, esto o lo otro y tal. Y ahora que ha dado con qué hacer, qué oficio tener, es como que todos sus dones se han visto amplificados, ¿no? Y Qué bien. realmente, sí, sí, es impresionante, o sea, cómo es como un puzzle, ¿no? Como que todo encaja, ¿no? Y es muy, muy bonito. Es muy bonito ver eso, ¿no? Como Hashem nos da esas capacidades y un deseo profundo que hace que quieras esa cosa, ¿no? Que cuando trabajes en ello, te guste trabajar en ello, ¿no? Porque la misión se, se, mm, se sabe así, si te gusta lo que haces, es que estás haciendo tu misión. Tu tikkun es distinto. El tikkun es tu corrección y suele ser lo más difícil, que te cuesta más
ese es tu tikkun. Ya. Entonces, el trabajo está visto como una mitzvah. Que todas tus acciones sean para la gloria del cielo. No pienses que tu parnasá depende de los medios particulares que has elegido. Dios puede sustentarte por el medio que Él quiera, cuando Él quiera. Entonces, hay dos maneras de vivir el trabajo. Trabajo, pero sé que Dios provee, y trabajo solo porque Dios me lo pide. Mm, Esto es muy alucinante porque en realidad el canal material en sí no tiene poder propio. Cumplo con mi trabajo porque es voluntad de Hashem, pero Dios pasa antes toda consideración material. Esto es bitajón total. Es decir, trabajo para traer un kelí, pero trabajo porque Hashem me pide de trabajar, me pide de esforzarme, me pide de tener un trabajo. ¿Ok? Sigo. Ah, ok. esto me quedó un poquito mal. Perdón. Esperar un minuto que voy a poner el stop share. Ok. Un minuto. Lo que había puesto para la semana próxima es dos cosas. Uno es una frase que os voy a mandar ahora, donde dice el Rebe que cuando te preocupas mucho por el business, ¿no? Por el trabajo, te da una fórmula. More parnas, more bitajón, more parnasa. Que cuanto Amén. tienes bitajón, más vas a recibir parnasa. Os voy a mandar incluso con su letra y todo. Yo sí ha hecho como unos cuadros sobre esa frase. Es una frase que tiene, bueno, la visteis las dos en su oficina. Tiene Sí, esta frase para acordarse, la tiene delante porque a él se le olvida. Él pone mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Y, y entonces uno me gustaría que tuvieseis esa frase con vosotros. También os ¿cómo voy era? More bitajón, more parnasá, ¿no? ¿O Sí, cómo era? more bitajón, more parnasa, Eso. que la tengáis. A ver, un minuto, a ver que tenga la última slide. Eh, bueno, y lo que quería es que estas semanas pudieseis ver el equilibrio. El equilibrio en cuánto os dejáis guiar por Hashem como el gran líder, que Él os trae las buenas decisiones, cuánto esfuerzo ponéis, cuánto bitajón, y que lo veáis, ¿no? Que lo sintáis, cuánto está Sí. permanente, cuánto sentís que si no hacéis la smile no os va a salir. Eso es muy femenino, además. Am, y que veáis si podéis realmente, antes de empezar reuniones importantes, tener un momento de reflexión y realmente poner a Hashem en vuestros negocios, que os guíe con las buenas palabras. Yo siempre he dicho que todo en la vida es Mazal. Makom, Zman, Lashon. Makom es sitio, Zman es tiempo y Lashon es qué dices. Cuando tienes esas tres correctas, las cosas te salen bien. Y es Hashem que te ayuda a tener esas cosas correctas, ¿no? Ese Makom correcto, ese Zman correcto y ese qué decir correcto, ese Lashon correcto. Mm. Entonces, esa es la práctica que querría que tuvieseis. Y, y como tenemos unos minutos, ya voy a parar aquí el recording.
y quería que me explicaseis qué tal fue la semana de la práctica. Un momento.